Y en ese momento, la generación que nos precedió en esa época pensó también que ese centro cívico debiese acompañarlo un centro cultural, y ya lo acompañaba una ciudad de los deportes, y pensaron también en crear un centro de vivienda inmediato a él que nunca se construyó. O sea, eran visionarios en el mejor sentido, eran personas que estaban con una lucidez y con una, en mi opinión, los ciudadanos en acción positiva, verdaderamente en los años 50. Sin embargo, la historia de Guatemala está llena de vaivenes y de tragedias, y entonces ocurre lo del 54, que no vamos a profundizar ahora. Lo único que llama la atención es que esta idea del centro cívico traspasó el corte histórico político de Guatemala de una manera increíble. Igual que pasó Santo Tomás de Castilla, que fue pensado en el 44, en el periodo revolucionario, y lo concluyeron en el periodo liberal de la liberación. Hay varios proyectos de ese tipo. Eran tan buenos que no podía pararlos una simple lucha ideológica. Pero qué bueno que eso sucede, ¿verdad, Álvaro? Sí, sí. Algo que suena también muy interesante y que, primero, gracias por toda esa explicación, porque verdaderamente es interesante verlo bajo esa luz, esa perspectiva. También a mí, por ejemplo, me llama la atención el hecho que un fuerte militar en algún momento, de repente hoy es un centro cultural. Sí. Estamos pasando de ser algo militar Sí. a ser un verdadero emporio de cultura. Exacto. Ahí todavía está el fuerte, pero ahora es parte de un museo. Es un museo, sí, sí. También mucha gente conocemos o hemos visto lo del centro cultural, y todo el mundo conoce la gran sala de Efraín Recinos, pues el teatro de cámara Hugo Carrillo, pero hay otras áreas que son importantísimas ahí. Hablábamos contigo antes del programa, el teatro al aire libre, Otto Castillo, en honor de ese gran poeta verdaderamente trascendental. Pero, ¿qué más encontramos ahí o qué viene en camino? Porque yo sé que hay cosas que vienen en camino. Sí, voy a tratar de solo cerrar el periodo histórico para entrar y amarrar bien con la idea de la pregunta ¿qué más hay en el teatro? Cuando pasa el 54, en el año 61, o sea, unos pocos años después, la idea la retoma el general Miguel Idígoras Fuentes, presidente militar, en el año 61, y es donde ya tú mencionabas, donde él encarga al arquitecto Marco Vinicio Asturias el proyecto de este gran teatro, ¿verdad? Marco Vinicio Asturias sufre lamentablemente una trágica muerte, ¿verdad?, en automóvil. Se suspende el proyecto porque aquí sí entra la historia de Macondo en Guatemala, porque estamos iniciando una idea transhistórica, que es crear un centro cultural como es Miguel Ángel Asturias. Al año siguiente, en el 62, se inicia el conflicto armado. Idígoras Fuentes le dan golpe de Estado inmediatamente también. Se suspende el proyecto y es retomado después por otro gobierno militar, general Arán Osorio, y luego por el sucesor, que es Shell Lauger García, y él lo inaugura un 16 de junio de 1978. Por cierto, en relación a su toma como presidente, entiendo yo que parte de los actos se realizan ahí o algo así, ¿o no? Él lo que hace es que cierra, él ya va a concluir su periodo, entonces quiere dejar su nombre estampado y, digamos, inmortalizado en el teatro, y lo inaugura un poco antes de entregar. Ahí sí actuó como político. Toda la parte política. Ahí actuó como político. Pero lo importante, que la paradoja es que mientras Guatemala seguía una vertiente de un conflicto armado que nos desangró a todos, por otro lado había una curva ascendente de la construcción del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Guatemala seguía una vertiente de un conflicto armado que nos desangró a todos, por otro lado había una curva ascendente de la construcción del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Esas son cosas como para contar una historia de una Guatemala que nunca ha logrado encontrarse a sí misma, sino que ha tenido muchas como curvas y ascendentes y descendentes que van jugándose a través de la historia. A mí me llama mucho la atención, ahora que estoy ahí, qué es lo que ocurría hasta el año 78. Y en el año 78, cuando se inaugura, que por cierto, yo fui a la inauguración del Centro Cultural, fui con mis papás, y fue un momento inolvidable de mi vida estar en esa gran sala. Entonces ocurrió algo que yo le llamo ahora, a la luz del tiempo y en retrospectiva, que es el periodo de esplendor del Centro Cultural Miguel Ángel, que se llamaba solo Centro Cultural de Guatemala en esa época. Es hasta en la época de Vinicio que se le da el nombre de Miguel Ángel Asturias. Durante ese periodo tenemos el esplendor de las grandes producciones,
de las grandes obras teatrales, de la ópera. El teatro era productor de sus propios montajes, ahí confluían artistas, balletistas, músicos, era el lugar del crisol. Fíjense que es importante en el 78. Y luego nos vamos al 86, o sea, simplemente 8 años después, y entonces ocurre otra paradoja que yo la valoro como importante, como es un mensaje a mi patria, el que quiero decir ahora. Me quiero salir de director, sino lo que yo veo. Cuando inauguramos nosotros nuestra flamante democracia, que todos pues, simpatizamos, todos somos parte de esa parte de la democracia, donde el arte, la cultura, debiese haber sido el gran faro que nos iluminara, el teatro empieza a declinar hasta el día que tomo cargo yo hoy. O sea, durante 30 años ha habido un abandono de parte del Estado hacia el Teatro Nacional. Prácticamente un abandono en todos sus campos, ¿verdad? Tenemos un abandono, el equipamiento técnico en ese momento lo encontramos obsoleto, la infraestructura ya no está a la altura de las necesidades, el patrimonio construido necesita remozamientos, consolidaciones, restauraciones patrimoniales inmediatas, la actividad artística cultural del Centro Cultural, del Centro Miguel Ángel Asturias, si bien tiene una programación intensa dentro de la sala, la vida cultural no está en su plenitud, está muy agonizante, diría yo. Tenemos pues 21 personas, técnicos artísticos para hacer montajes escenográficos, mientras que un teatro de su misma categoría y su misma escala, como es el Teatro Real de Madrid, por dar un ejemplo, tiene 140 por turno. Nosotros tenemos 21 personas. Imagínate tú, ¿verdad? Y un presupuesto muy apretado, obviamente refleja eso. El presupuesto es si yo digo que el Estado no asumió su responsabilidad con la cultura, tengo datos para decirlo, no es retórico, comparaciones para poder ver. Dije, en una noche de insomnio pensando en qué hacer cuando me dan el cargo, porque sí me la pasé duro, ¿qué vamos a hacer? Entonces me puse a revisar presupuestos de otros teatros similares. Dije, no vamos a México, ni a Brasil, ni a Argentina, para que no me digan que no estoy comparando igual con igual. Comparé el Teatro Nacional de Costa Rica, una pieza de arquitectura maravillosa de postrimería del siglo XIX, no sé si lo conoces, pero es una belleza, y entonces mucho más pequeño que nuestro teatro, y su presupuesto anual ordinario, que lo vi en la hoja original porque tienen un portal de transparencia, de 43 millones de quetzales. Imagínate. Y el presupuesto ordinario anual del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, después de 38 años de existencia, es de 6.9 millones. Entonces yo dije eso, usé la palabra, abismal. No hay comparación. Sí, Guatemala es un país que tiene un producto interno bruto más alto que Costa Rica, pero Costa Rica tomó decisiones de Estado 60 años antes que nosotros, decisiones de Estado, ¿verdad? De estadistas, llamemos así. Le apostó a la cultura, le apostó al arte y le apostó al medio ambiente. Nosotros no. Por eso estamos con las situaciones de violencia, de analfabetismo, de poco desarrollo, porque la cultura juega un valor importantísimo. Entonces, 6.9 millones son 5 veces más de presupuesto. Esos son los hechos concretos. Y eso ocurrió durante los periodos democráticos. Igual que sucedió, mi querido doctor, con el abandono de las escuelas públicas y con el abandono de los hospitales públicos. La salud, bueno, la salud. Lo que tú mencionabas, digamos, en relación a Costa Rica, pues que pues un país hermano que ha hecho avances importantes en comparación con lo nuestro. Pero ellos, muy bien señalaste tú, que ellos invierten muchísimo en su gente, en educación, en salud. Por ejemplo, la inversión en salud que hace Costa Rica es muchísimo arriba de la nuestra. Nosotros hacemos menos del 2% de inversión en salud pública, ellos están casi que en el 6% de su Producto Interno Bruto. Y educación, pues ni decirlo, porque la educación allá le hacen una inversión muy grande. Yo creo que esas decisiones de Estado, como tú señalas, son las que verdaderamente tenemos que analizar. Y obviamente al lado de una mejor calidad de vida, pues está la parte cultural, que es una parte fundamental del ser humano, ese derecho a realmente tener acceso a
actividades culturales donde se pueda expandir lo espiritual, lo cultural, la lectura, el arte, la música. Es importantísimo que verdaderamente la gente que está dirigiendo nuestro país, pero también ustedes, los ciudadanos que estamos oyendo este programa, que están viéndolo, debemos de pensar que como país debemos de pensar en esa forma. Tenemos que dirigirnos en esa forma, porque no podemos nosotros seguir adelante sin tener esas inversiones en temas tan importantes como es nuestra cultura y la educación. Sí. ¿Para qué hago este pequeño paréntesis? Sí, no, pero es que realmente tus palabras me han motivado a decir esto, porque es un sentimiento que estoy seguro compartido por muchísimos guatemaltecos. Sí, correcto, porque entonces, y yo lo interpreto desde la trinchera del Centro Cultural, desde ahí tengo un laboratorio de lo que es Guatemala, lo que me está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros venimos con una línea declinante desde hace 30 años y es el momento en que su servidor toma cargo. Y ese cargo, yo tenía dos opciones para tomar el cargo. Seguir administrando el mal y la mediocridad, ir de 9 a 5, ir a mi casa a ver las novelas que no veo, ¿verdad? Pero por decir hacer una parodia, o trabajar por el Centro Cultural, por el Teatro Nacional y por mi país, y es lo que es mi opción, la única que tengo. Y entonces la idea es parar esa declinación, suspender esa declinación. Tenemos un proyecto que se llama, y ascender la curva. Si logramos hacer eso, ese programa se va a llamar el Renacimiento del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Nuestra idea es ahí emprender una nueva ruta en el campo cultural, arquitectónico, paisajístico, en el recurso humano. Pensamos que una prioridad nuestra es dignificar al recurso humano, a la gente que ha trabajado ahí, que es parte del abandono también durante tanto tiempo, y estamos en eso. Nuestras luchas se han concretado puntualmente en poder analizar esos puntos medulares y no decorativos. En ese sentido, la lucha primera fue aumentar el presupuesto del Centro Cultural, y el día de hoy puedo decir con mucha alegría, con mucho orgullo, que nos han aprobado 10 millones de quetzales más para el 2017. Ya se encuentra en el presupuesto nacional dicho presupuesto, y además 14 millones para concluir la obra póstuma, por llamarle así, que dejó el maestro Recinos a medio construir dentro del mismo Centro Cultural, que es el Instituto Nacional de la Marimba. Entonces nuestra idea es, entre muchos proyectos que creo que no nos va a dar tiempo hoy, quiero transmitir la energía. Tenemos un plan técnico, que es un plan maestro, plan de manejo, que yo como arquitecto pues es mi especialidad, para poder llevar a cabo el renacimiento, y vamos a declarar como gran plataforma mental, llamémosle nacional, el 50 aniversario de la recepción del Premio Nobel de Literatura de Miguel Ángel Asturias. Álvaro, la verdad que esta temática que hemos tocado hoy contigo, pues nos ha generado una tremenda cantidad de material. La verdad que estamos recibiendo llamados de la audiencia que quieren que sigamos hablando el próximo domingo. Entonces yo te quiero invitar de una vez a que sigamos este programa, porque hay tanto tema tan bonito que has venido tocando que yo no puedo quedarme a la mitad de ello. Hoy nos vamos a tener que ir, Álvaro. Bueno. Pero te invito de una vez a que sigamos el próximo domingo y concluyamos con toda esta información tan interesante que tanto interés está generando. Nos vamos a tener que ir hoy. Muchas gracias por estarnos acompañando. Gracias. Y el próximo domingo estamos con ustedes de nuevo, con el arquitecto Álvaro Vélez, director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Buenas noches.